Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a tocar algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras, ¿ya? Para ello tenemos que tener claro de qué es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a decir que un triángulo rectángulo es una figura de tres lados, ¿sí? Donde uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿ya? Entonces a partir de ello vamos a ir enunciando las partes que tiene o cómo se denominan cada uno de sus lados. En este caso, sí tenemos el lado más largo de este triángulo rectángulo se llama hipotenusa y los dos otros lados se llaman catetos. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, en todo triángulo rectángulo, entonces estamos aquí, tenemos un triángulo rectángulo, dice que el cuadrado de la hipotenusa, a ver, el cuadrado de la hipotenusa, ahí está el cuadrado de la hipotenusa, es igual, ¿sí?, a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces, de los catetos. Si quisiéramos representar a través de una fórmula, sería hipotenusa al cuadrado, ¿sí?, es igual al cuadrado de uno de los catetos más el cuadrado del otro cateto. Entonces, ahí tenemos la fórmula asignada ya. Ahora, de manera simple, ¿sí?, si asignamos a cada lado con A y B a los dos catetos y C a la hipotenusa, entonces la fórmula sería C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Obviamente es respondiendo a lo que el teorema de Pitágoras nos indica, ¿no? Volvamos a repetir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora vamos a ver la comprobación del teorema de Pitágoras. En este caso, la pregunta es, ¿cuál de los dos triángulos es rectángulo? ¿Ya? Entonces el teorema de Pitágoras nos va a permitir determinar cuál de estos dos triángulos es rectángulo, ¿no? Entonces, para ello vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. De hecho, si estamos con este primer triángulo, el lado más largo tendría que ser la hipotenusa, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos tendrían que ser los catetos. Por lo que, si fuera triángulo rectángulo, entonces diríamos el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, esto es 11 metros al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así es como dice el teorema de Pitágoras. Es decir, 8m al cuadrado más 6m al cuadrado. Bueno, hasta aquí hemos aplicado el teorema de Pitágoras, ¿no? Ahora, 11 al cuadrado es 121, m al cuadrado, igual, 8 al cuadrado es 64, más 6 al cuadrado es 36, m al cuadrado. Bien, ahora vamos a copiar 121, igual, 64 más 36 es 100, ¿no? 100 metros cuadrados. Ahora nos fijamos si hay una igualdad. Y la respuesta es no, no hay ninguna igualdad aquí, ¿no? O sea, esto no son iguales, no son iguales. Es decir, puedo poner acá que son distintos. Por lo que voy a concluir de que esta figura no es triángulo rectángulo. Bien, vamos con esta figura, ¿no? Aquí tengo 5 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros. Por el momento no sé si esta figura es un triángulo rectángulo. Sin embargo, la forma de comprobar es a través del teorema de Pitágoras. Por lo que, siendo 13 centímetros el lado más largo, entonces voy a asumir que 13 centímetros es la hipotenusa. Entonces, debe cumplirse el teorema de Pitágoras si es triángulo rectángulo. Entonces digo, 13 centímetros al cuadrado igual 5 centímetros al cuadrado más 12 centímetros al cuadrado. Muy bien, 13 centímetros al cuadrado es 169 centímetros cuadrados. 5 centímetros al cuadrado es 25 centímetros todo elevado al cuadrado. Y 12 centímetros al cuadrado, eso es 144 centímetros cuadrados. Bien, ahora voy a operar el segundo miembro, ¿ya? Y
25 más 149 es 169 centímetros cuadrados. Ahora observamos bien, entonces 169 centímetros cuadrados es igual a 169 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que cumple el teorema de Pitágoras, por lo que es un triángulo rectángulo, de donde el ángulo de 90 grados entonces sería este, ¿no? Bien, de ese modo hemos comprobado cuál de los dos era un triángulo rectángulo. Entonces, en conclusión, para que sea un triángulo rectángulo, definitivamente debe cumplir el teorema de Pitágoras. Continuando, ahora vamos a calcular el lado de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a resolver algunos problemas. ¿De acuerdo? Dice, el primer problema, halla la medida en metros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 12 metros, ¿no? En este caso el ejercicio nos está diciendo, halle la medida de la hipotenusa. Aquí está la hipotenusa. De hecho, por el gráfico mismo, este es un triángulo rectángulo. Aquí está la hipotenusa. Siendo sus catetos, aquí están sus catetos, 5 y 12 metros. Ahora, siendo que es un triángulo rectángulo, entonces, para calcular el valor de la hipotenusa, debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces decimos, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Habíamos dicho que es el cuadrado de la hipotenusa, h al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿no? Es decir, 5m al cuadrado más 12m al cuadrado. Bien, aquí estamos expresando la ecuación del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces decimos h al cuadrado, 5m al cuadrado es 25m al cuadrado, más 12m al cuadrado es 144m al cuadrado, y h al cuadrado va a ser igual a 25 más 144 es 169m al cuadrado. Recuerden, son términos semejantes, ¿no? Este exponente 2, por ser el primer ejercicio, lo que podemos hacer es lo siguiente, extraer raíces a ambos miembros, ¿no? Aquí le voy a sacar raíz cuadrada y aquí raíz cuadrada. Esto es h al cuadrado y esto es 169m al cuadrado. De donde vamos a tener que exponente 2 con raíz de 2 se simplifican. Aquí tengo h igual a raíz de 169, 13m, ¿no? Siendo que exponente 2 con raíz se van a simplificar. Bueno, de todos modos, para no estar haciendo este trabajo, sencillamente vamos a hacer para los siguientes ejercicios, decir que este exponente 2 pasa al otro miembro como raíz. Bien, de ese modo vamos a decir de que la medida de la hipotenusa es 13 metros. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, halla la medida en centímetros del cateto desconocido de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 10 centímetros y el cateto conocido mide 8 centímetros. Aquí está la hipotenusa, marcamos, ¿sí? Aquí está la hipotenusa, aquí está uno de los catetos y este es el otro cateto desconocido. Entonces, por lo que nos está pidiendo hallar el valor de B. Del mismo modo, siendo que este es un triángulo rectángulo, para calcular B vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces siempre decimos, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Entonces decimos, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. 8 centímetros al cuadrado más b al cuadrado. Estamos aplicando, ¿no? El teorema de Pitágoras. Ahora desarrollamos. 10 centímetros al cuadrado es 100 centímetros cuadrados. 8 centímetros al cuadrado es 64 centímetros cuadrados más b al cuadrado. Ahora vamos a transponer términos, siendo que b es la variable a despejar o a calcular, por lo que 64 centímetros cuadrados se vendrán al primer miembro. Entonces anotamos 100 centímetros cuadrados menos, porque es lo que está sumando, pasará a restar, ya, menos 64 centímetros cuadrados igual a b al cuadrado.
100 menos 64 es 36 centímetros cuadrados. Y automáticamente podemos decir lo siguiente, ¿no? Que este exponente 2 pasaría al primer miembro como raíz igual a b, de donde b entonces va a ser igual a raíz de 36 es 6, exponente 2 con raíz se simplifican y esto va a quedar centímetros nada más, ¿no? De ese modo el ejercicio habría quedado resuelto, donde el valor de b es igual a 6 centímetros. Continuando, tenemos el siguiente problema. En el siguiente triángulo, es decir, en este triángulo, nos dicen hallar el valor del cateto X. Muy bien, por encontrar entonces es este cateto X, ¿no? Donde en este caso la hipotenusa vale 5 y uno de los catetos vale 3 raíz de 2. Muy bien, del mismo modo, siendo que la figura o el triángulo es rectángulo, porque nos está diciendo que este es un ángulo recto, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras de la siguiente manera, ¿no? Dice, el cuadrado de la hipotenusa, es decir, 5 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 3 raíz de 2 al cuadrado más x al cuadrado. Bien, 5 al cuadrado es 25, igual a 3 al cuadrado es 9, por exponente 2 con raíz, aquí se pueden simplificar, ¿no? Y tenemos por 2 más x al cuadrado. 25, debemos despejar x, por lo tanto, este 9 por 2, 18, que estaría sumando en el segundo miembro, pasaría al primer miembro a restar. Y ahí tenemos x al cuadrado. 25 menos 18 es 7, igual a x al cuadrado. Este exponente 2, ¿sí?, vendrá al primer miembro como raíz. Entonces tengo 7 igual a x, de donde x es igual a raíz de 7. De ese modo ha quedado resuelto el problema, ¿no? Bien, aquí tenemos otro problema. Dice, una escalera de 15 metros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera está a 9 metros de la pared. ¿Qué altura en metros alcanza la escalera? Primero graficamos la pared, porque la escalera está apoyada sobre la pared. Ahora el piso. Ahora dice que tenemos una escalera que está apoyada sobre la pared. Entonces aquí está la escalera. Ahora asignamos datos, ¿no? Y decimos de que dice una escalera de 15 metros, es decir, la longitud de la escalera es 15 metros. Se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera está a 9 metros de la pared, es decir, desde aquí, desde el pie de la escalera hasta la pared es 9 metros. Y nos piden cuál es la altura en metros que alcanza la escalera, es decir, cuál es esta altura, h, ¿no? La altura, que la vamos a simbolizar con la letra h. Bien, ahora ya, aquí verán ustedes de que tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? De donde la hipotenusa es esta, ¿sí? Este es el lado más largo, ¿no? Esta es la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa h. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras aquí, ¿qué voy a tener? Dice, el cuadrado de la hipotenusa, 15 metros al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 9m al cuadrado más h al cuadrado. Bien, 15 metros al cuadrado es 225m al cuadrado, igual 9 metros al cuadrado es 81 metros cuadrados más h al cuadrado. Ahora, como los anteriores ejercicios, lo que está sumando pasa a restar, es decir, este 81 pasará a restar al primer miembro y esto será igual a h al cuadrado. Haciendo operaciones, 225 menos 80 es igual a 144 metros cuadrados, igual a h al cuadrado. Como habíamos indicado, este exponente 2, ¿sí?, pasa al primer miembro como raíz, y dentro de la raíz obviamente está 144 metros cuadrados, igual a h. Simplificando y sacando la raíz cuadrada de 144, entonces h es raíz de 144, 12.
exponente 2 de m al cuadrado con raíz es m, por lo que la altura que alcanza la escalera sobre la pared es de 14 metros. En este ejercicio nos indica lo siguiente, ¿no? Halla la medida en centímetros de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 10 centímetros. ¿De qué figura geométrica estamos hablando? De un cuadrado, por lo que va a ser necesario trazar un cuadrado. Ahí está un cuadrado. Ahora, nos dicen, halla la medida en centímetros de la diagonal. Grafiquemos la diagonal entonces. ¿Dónde está la diagonal? La diagonal es unir dos vértices, ¿no? Ahí está. Esta es la diagonal. Y nos están diciendo, ¿no? Halla la medida de esta diagonal, ¿sí? Sabiendo que el lado del cuadrado mide 10 centímetros. Entonces, claro, si es un cuadrado, quiere decir de que todos sus lados son iguales, ¿no? Este será 10 centímetros, este también, y todos sus otros dos lados más. Claro, porque se trata de un cuadrado, como habíamos indicado. Por lo tanto, para hallar la diagonal, lo único que debemos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, siendo la diagonal la hipotenusa. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, diremos, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa, que en todo caso va a ser d al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, 10 centímetros al cuadrado más 10 centímetros al cuadrado. Entonces, nada más será resolver, ¿no? 10 centímetros al cuadrado es 100 centímetros cuadrados más 10 centímetros al cuadrado es 100 centímetros al cuadrado. 100 más 100 es 200 centímetros cuadrados. Sabemos que este exponente 2 pasa al primer miembro como raíz cuadrada. Y finalmente la diagonal es 14.14 centímetros, ¿no? De ese modo el ejercicio habría quedado resuelto. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, hallar la altura de un triángulo isósceles cuya base mide 10 centímetros y sus lados iguales 13 centímetros. Bien, interpretemos entonces el problema. Dice, hallar la altura de un triángulo. Entonces, vamos a nombrar H como a la altura del triángulo. Ahora, dice triángulo isósceles, ¿no? ¿Cuál es la característica de un triángulo isósceles? Que dos de sus lados son iguales y el tercer lado es distinto. Por lo que, en todo caso, sería, ¿no? Cuya base mide 10 centímetros. Entonces, la base tendría que ser esto, sí, de 10 centímetros. Y sus lados iguales, en todo caso esto, ¿no? Estos dos lados iguales, ¿no? Sí, miden 13 centímetros. Entonces digo, esto es 13 centímetros. Sus lados iguales, 13 centímetros. Muy bien. Y en todo caso, la pregunta es hallar la altura, H. Bien, si observamos bien el gráfico, ¿sí? Vamos a ver de que la altura prácticamente está haciendo que el triángulo isósceles se divida en dos triángulos rectángulos. Aquí está un primer triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está un primer triángulo rectángulo, ¿sí? Donde el ángulo es acá 90 grados. Ahora, tendría la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? De ese triángulo rectángulo. Sí, la hipotenusa en todo caso sería 13 centímetros, sería. Tendría uno de los catetos, que sería H. Me faltaría este cateto, este que estoy marcando. Sin embargo, dice que la base es 10, por lo que la parte marcada mediría 5 centímetros. Ahora, para resolver, nada más tengo que aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo, ¿no? Diría, el cuadrado de la hipotenusa, 13 centímetros cuadrados, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 5 centímetros cuadrados más el cuadrado del otro cateto, es decir, h al cuadrado. Listo, ahora nada más voy a operar 13 centímetros al cuadrado es 169 centímetros cuadrados, igual 5 centímetros al cuadrado será 25 centímetros al cuadrado más h al cuadrado. Despejando, tengo 169 centímetros cuadrados
menos 25 centímetros cuadrados igual a h al cuadrado. 169 menos 25 es 144 centímetros cuadrados igual a h. Sin embargo, este exponente 2 pasa al primer miembro a como raíz, de donde entonces h es igual a 12 centímetros. De ese modo hemos calculado la altura del triángulo isósceles. Continuando, acá tenemos un problema, dice hallar la medida de la altura de un triángulo equilátero de 8 centímetros de lado. En este caso estamos cambiando de figura geométrica, ¿no? Ya no es triángulo isósceles, sino es un triángulo equilátero. Entonces, para que nos quede bien claro qué es un triángulo equilátero, vamos a decir que un triángulo equilátero es un triángulo de lados iguales, los tres lados son iguales, por lo que si tiene 8 centímetros de lado, entonces podemos afirmar de que esto es 8 centímetros, aquí también y aquí también. Ahora nos están pidiendo calcular la altura de este triángulo de lados 8 centímetros. Entonces decimos, este será la altura h. Ahora verán como en el anterior ejercicio también, de que la altura divide en dos triángulos rectángulos al triángulo isósceles. Este en todo caso es el triángulo, uno de los triángulos rectángulos, ¿sí? La que estoy marcando, de donde el ángulo 90 grados estará aquí. Sin embargo, tenemos que tener un dato que por ahí nos falta, si no me equivoco. En ese triángulo rectángulo, la hipotenusa mide, ¿sí? La hipotenusa h mayúscula mide 8 centímetros. Por calcular, este es uno de los catetos, ¿sí? H. Nos faltaría el otro dato, un dato en todo caso. Si la base, si este lado es 8 centímetros y la altura divide exactamente en dos partes iguales a la base, por lo tanto, la mitad es 4 centímetros. Por lo que este cateto del triángulo, ¿sí? Sería 4 centímetros. Ahora nada más tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo así marcado y pintado, ¿no? Entonces decimos, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa, es decir, 8 centímetros al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, 4 centímetros al cuadrado más h al cuadrado. 8 centímetros al cuadrado es 64 centímetros cuadrados, igual 4 centímetros al cuadrado es 16 centímetros al cuadrado más h al cuadrado. Entonces transponemos términos, 64 centímetros cuadrados menos 16 centímetros cuadrados igual a h al cuadrado. 64 menos 16 es 48 centímetros cuadrados igual a h al cuadrado. Y este exponente 2 pasará al primer miembro como raíz cuadrada, ¿no? Entonces tenemos raíz cuadrada de 48 centímetros cuadrados igual a h. Y el valor de h es 6.9 centímetros. Redondeando, ¿sí? Sería 7 centímetros. Bien, hemos calculado entonces la altura del triángulo equilátero. Y para terminar, tenemos este último problema que dice, halla la medida de los lados de un cuadrado cuya diagonal es 6 raíz de 2 metros. Bueno, aquí tenemos el cuadrado y trazada ya la diagonal, ¿sí? Con puntos segmentados. Decimos, la diagonal es 6 raíz de 2 metros. Entonces, la diagonal esta es 6 raíz de 2 metros. Y nos están pidiendo la medida de los lados del cuadrado. Entonces, los lados del cuadrado podemos asignar por ahora con la letra X, ¿no? ¿Sí? Siendo que es un cuadrado, los lados del cuadrado son iguales, ¿no? Entonces, ahora, pero nos concentraremos en uno de los triángulos así formados a partir de la diagonal. En este caso, por ejemplo, tengo este triángulo rectángulo, claro, porque la medida del ángulo aquí es 90 grados. El ángulo es recto, ¿no? Ahora aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo. En todo caso, la hipotenusa sería la diagonal, ¿no? Este sería la hipotenusa. Por lo que decimos,
El cuadrado de la hipotenusa, es decir, 6 raíz de 2 metros al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, los catetos en todo caso son x, ¿no? Entonces sería x al cuadrado más x al cuadrado. Aquí, 6 al cuadrado, 36, por raíz de 2 al cuadrado es 2 nomás, metros cuadrados, ¿no? Igual a x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado, 36 por 2, 72 metros cuadrados. Este 2 que está multiplicando a x al cuadrado pasaría a dividir, igual a x al cuadrado. 72 entre 2, 36 metros cuadrados. Y este exponente 2 de x al cuadrado pasaría al primer miembro como raíz cuadrada, de donde el valor de x sería igual a raíz de 36 es 6, metros cuadrados con raíz solamente me quedaría metro. Entonces de ese modo habría quedado resuelto el problema. Y diríamos que el lado del cuadrado es igual a 6 metros. Gracias chicos.